Y seguimos con invitados de lujo. La verdad que tenemos la enorme alegría de poder entrevistar a Pablo Escribano, al que conozco a través de videos de YouTube, que siempre son instructivos y la verdad que nos deja pensando. Él es licenciado en Ciencias Políticas e Historia en el Instituto de Estudios Políticos de París. Qué mejor que hablar sobre Pablo Escribano. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, bien, muy divertidas tus intervenciones. Creo que también tenía que ver con el entrevistador. Eh, ¿Cómo es este tema de la bomba del cambio climático relacionado a las migraciones? En resumen, digamos, lo que sabemos ahora es que el cambio climático tiene una influencia cada vez mayor en las migraciones, digamos. Entonces tenemos evidencia de que más y más gente está migrando, está cambiando de residencia debido a los impactos del cambio climático alrededor del mundo, con algunos países más afectados que otros, obviamente. Claro, a ver, según entiendo yo y la información que tengo, que seguramente no sé si es la mejor, pero se dice que hasta el 2050 se van a movilizar 270 millones de personas en el mundo a partir de los efectos del cambio climático. Es así? ¿Esto es lo que va a pasar? Perdimos la comunicación. ¿Probamos de nuevo? Vamos y probamos de nuevo. Ya volvemos. Bueno, ahora sí, Pablo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Bien. Bueno, repito la pregunta. Sí. Entendemos, según la información que tengo, que para el 2050 270 millones de personas van a migrar, se estima que de acá al 2050 van a migrar por el tema del cambio climático. ¿Es así? Es posible, digamos. Ujú. Es muy difícil saber exactamente cuánta gente va a migrar porque va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero es una posibilidad y se debe a varios cálculos, digamos. Hay unos cálculos, por ejemplo, sobre cuántos millones de personas viven en zonas que van a ser demasiado calientes, cuántos millones viven en zonas donde no va a haber rendimientos agrícolas, otros que van a ser afectados por el aumento del nivel del mar. Entonces, son estimaciones que realmente no se sabe exactamente cuántos millones van a ser, pero sí que se sabe que que va a ser una cantidad bastante considerable de personas, efectivamente. ¿Y cómo afecta la migración en el tema social, digamos, a nivel social? ¿Qué cambios va a producir o qué se teme? Porque, ¿por qué te hago esta pregunta? Cuando vos mirás Siria expulsando toda esta Ajá. cantidad de gente y los cambios políticos que eso está produciendo, y los cambios políticos y sociales que eso está produciendo en Europa, digamos, es de temer. Digo, bueno, tiene una incidencia muy importante a nivel social. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué sabes de esto? Sí, sí, es una muy buena pregunta. Realmente también tenemos que considerar que muchas veces esa migración va a ser dentro de los países primero, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que vamos a ver seguramente muchas veces va a ser personas, digamos, que van a abandonar áreas rurales o áreas costeras, por ejemplo, y van a hacer las ciudades, que es un patrón realmente que ya es tradicional en América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Donde hay una urbanización muy fuerte y donde hay un proceso de migración desde las áreas rurales hacia las ciudades. Va a haber migración internacional también, y como dices, va a reconfigurar un poco los escenarios políticos y sociales, digamos. Entonces va a depender mucho de la capacidad y la voluntad de acogida de los países de destino. Entonces, por ejemplo, en una región como América Latina, se estima, digamos, que, por ejemplo, desde América Central van a seguir los flujos de Estados Unidos, con lo que va a ser importante ver cómo se integran esos migrantes que, por ejemplo, están saliendo ya desde Centroamérica, en parte debido a impactos de la sequía o de los huracanes recientes de noviembre. Claro, digamos, la experiencia que tenemos es que se integran mal. O sea, el sufrimiento y las situaciones que viven los migrantes en general en su proceso de migración, por lo menos las noticias que tenemos son noticias difíciles, ¿no?
Claro, pero digamos que eso es una parte de la migración, ¿verdad? Otra parte Ujú. se desarrolla de manera regular, con visados, y el problema es que no recibe tanta atención como recibe la migración que se desarrolla por canales irregulares, que es la que, como mencionas, aparece en las noticias, y que Claro. efectivamente es necesario abordarla. Y una de las recomendaciones que siempre hacemos es que deberían existir canales para que la gente pueda migrar de manera segura y ordenada y regular, ¿verdad? Que pueda salir de sus comunidades cuando se ven afectadas por un huracán, por ejemplo, Ujú. y no tengan que emplear canales peligrosos y donde tienen gran vulnerabilidad, efectivamente. ¿Europa está trabajando en una visa climática, en un visado climático? Todavía no a nivel, digamos, de tener algo listo pronto, pero sí que hay varias experiencias, digamos, y no solo en Europa, también en América Latina, de países que aceptan a personas migrantes con un proceso de visa humanitaria para personas justamente que se ven afectadas por desastres. Entonces, por ejemplo, en América Latina tenemos un ejemplo muy concreto que es el terremoto de Haití de 2010, ¿verdad? En el que millones de personas se vieron afectadas, y muchos países de América Latina, incluyendo Brasil, Ecuador, Perú, admitieron a personas haitianas con visas humanitarias para que pudieran, digamos, escapar de los impactos del terremoto. Entonces ya se están desarrollando algunas prácticas, pero todavía no hay un enfoque como que consolidado sobre el tema del cambio climático y las visas humanitarias. Hay ejemplos, digamos, a nivel de países. Claro. ¿Qué, A ver, te cuento la situación de Misiones. Nosotros tenemos un Ministerio de Cambio Climático. Es el primero en Ajá. Latinoamérica, según entiendo. Eh, o sea, desde ya hay una inversión y hay mucho trabajo porque queremos... Te cuento cuál es la situación de Misiones, si no la conoces. Misiones es una provincia norteña digamos, de Argentina, y tiene el 51% de la biodiversidad del país, que lo contiene, lo sostiene. Y tiene muchas áreas afectadas digamos, a la conservación. O sea, hay una gran cantidad del territorio está afectada a la conservación, manteniendo reservas naturales, privadas y del Estado. Eh, ¿Hay posibilidades, cómo ves vos las posibilidades de poder ser resarcidos por la inversión, económicamente, por la inversión que hace Misiones con respecto a este esfuerzo, ¿no? Hay posibilidad de conseguir fondos a nivel internacional. ¿Cómo está ese tema? Sí, es muy buena pregunta porque digamos que tiene unas aristas, digamos, un poco políticas estratégicas, porque hay una discusión sobre daños y pérdidas asociadas con el cambio climático que es importante, digamos, en el marco de la convención. Lo que sí que hay son fondos de financiamiento climático, ¿verdad? A los Ujú. que un país como Argentina, incluso a nivel regional o local, podría acceder, como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, a través del cual es posible, digamos, optar a grandes financiamientos para abordar el tema de la adaptación y la mitigación, con lo que eso serían, por ejemplo, ciertos tipos de financiamiento a los que se podría acceder para desarrollar proyectos importantes a nivel de la adaptación, por ejemplo. Y las buenas prácticas, por ejemplo, en la identificación de áreas protegidas, suelen ser bastante visibilizadas en estos fondos verdes. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando le decís que trabajás en el tema del cambio climático? ¿Lo entiende realmente? Las personas comunes, digo. Digamos que de repente hay que explicarlo un poco. Quizás más bien el problema que tengo es que trabajo mucho con gente de migraciones Ujú. y todavía no entienden por qué tienen que abordar el tema del cambio climático, digamos. Y ese es el cambio que estamos intentando hacer, ¿verdad? Porque la gente que se ocupa de migración, de desplazamiento, tiene que entender que el cambio climático va a formar parte cada vez más importante de su trabajo, digamos. Van a tener que entender que las personas van a cruzar fronteras por los impactos del cambio climático y tienen que saber cómo abordar ese tema. Entonces, parte del trabajo que hacemos es explicar, digamos, por qué es importante este tema a nivel del movimiento de personas. Hay en Europa una resistencia, no de todos, pero se nota, por lo menos en algún documental al cual accedí, que tiene que ver con
el surgimiento de una especie de neonazismo a partir del ingreso al país de la migración masiva, de una migración importante. ¿Cómo está Europa pensando esto? ¿Lo puede ver? De hecho, hay 90 escaños que fueron ocupados por la ultraderecha, la derecha, ultraderecha en España y que hablan directamente, cuando se los entrevista, hablan directamente del tema racial. ¿No? No lo hablan como lo hablaban los nazis, obviamente, pero lo abordan de alguna manera diciendo, bueno, no todos son alemanes, a pesar de que tengan el documento, y van por ahí. ¿Cómo ves vos esa problemática en Europa? Sí, me parece que es obviamente una evolución muy preocupante, digamos. Como dices, la popularidad un poco creciente que están teniendo estos movimientos, no solo en España, también en otros países de Europa. Es una situación muy compleja porque se deriva de muchos factores, pero es importante, digamos, combatirla con información, con actividades de lucha contra la xenofobia, desde una perspectiva de cambio climático y migraciones, haciendo entender, digamos, que la migración climática no es solo de países en desarrollo hacia países desarrollados, también es dentro de los países. En España también hay migraciones climáticas. Entonces hay que explicar, digamos, que afecta a todos los países y desde luego combatir las ideas xenófobas y racistas, como mencionas, digamos, de todas las maneras posibles. Es un escenario preocupante, pero que requiere, digamos, mucha pedagogía, mucha integración de la población migrante y esfuerzos de todos los actores sociales. Vos sos especialista regional temático de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es qué es lo que hace la OIM? Sí, la OIM se creó realmente en el 51 y es una organización que está ahora en el sistema de Naciones Unidas, de la cual Argentina es un Estado miembro. Y entonces la OIM lo que hace es apoyar a los gobiernos y a los migrantes para mejorar la gestión de la migración. Entonces, un poco aborda todos las diferentes aristas de la migración. Yo trabajo en migración y cambio climático, pero otros colegas trabajan en la lucha contra la trata de personas, en la migración laboral, en las políticas migratorias, en la investigación. Entonces, la OIM realmente apoya a los gobiernos y a los migrantes en mejorar la gobernanza de la migración con el objetivo de que sea segura, ordenada y regular en la mayor medida posible. Bueno, Pablo, no sé, ¿qué tiene que saber la gente, digamos, común, el oyente, el que no está relacionado con este tema y en un lugar tan distante como el nuestro? Porque nosotros, digamos, estamos lejos de la migración, sin embargo, tenemos 250.000 venezolanos viviendo en Argentina. En Ajá. muy poco tiempo esa migración fue aceleradísima y nos afecta, ¿no? La mayoría está en Buenos Aires, en la parte central de Argentina, aunque acá en Misiones también tenemos y vamos a tener un invitado que es migrante venezolano. Pero ¿qué tenemos que saber respecto del cambio climático que nos debe preocupar como personas comunes, ¿no? Los que caminamos de a pie? Sí, en resumen, lo que creo que es importante entender es que el cambio climático, en parte es importante mitigarlo, digamos, y todas las personas obviamente tienen una contribución que hacer para mitigar las emisiones, para gestionar mejor su consumo, para hacer presión sobre los dirigentes políticos a nivel de una agenda climática ambiciosa, y que eso va a permitir a la gente que no tenga que migrar tanto por los impactos del cambio climático. También es importante entender que hay gente que va a tener que emigrar porque sus comunidades ya no van a ser productivas, incluso en países como Argentina, obviamente, ¿verdad? Hay escenarios de sequía en ciertas partes, hay desplazamiento por inundaciones. Cuanto más se mitigue el cambio climático y más se promueva la adaptación, menos migración va a haber y más fácil va a ser para los migrantes integrarse y migrar en buenas condiciones. Con lo que me parece que es importante, digamos, que la población entienda esos fenómenos, sepa, digamos, cuáles son las vulnerabilidades y apoye políticas inclusivas para los migrantes, digamos, y que los migrantes realmente tengan la capacidad de integrarse y de contribuir al desarrollo. Te hago la última y te dejo ir. ¿Qué hora es allá? Estoy en Costa Rica, son las Ah, 6:10 de la mañana. pensé que estabas en España.
6 y 10 de la mañana. Te maté. Sí. Te matamos, te levantamos re temprano un sábado. Te pido disculpas. Te hago la última pregunta. No te preocupes. Dicen que que el 70% de los gases de efecto invernadero están en manos, los generan 100 empresas alrededor del mundo. ¿Esto es así? ¿Ese dato es correcto? De nuevo es una estimación, digamos. Sí. Me parece que está un poco subida, pero realmente hay una concentración muy importante o sea, me parece que el mensaje claro de esa cifra es que efectivamente hay una concentración muy alta de la emisión de gases en pocas empresas y pocos países, digamos. Lo cual obviamente lleva a la pregunta de las responsabilidades, digamos, ¿verdad? Y los daños y perjuicios. Entonces, en el tema de la migración, por ejemplo, hemos oído muchas veces a países como los países del Pacífico, las islas que están a pocos metros encima del nivel del mar, quejarse de que ellos no contaminan, no emiten, y sin embargo su país va a desaparecer, ¿verdad? Claro. Y pidiendo retribuciones, digamos. Entonces es una discusión política que es muy importante y que va a seguir siéndolo en el futuro. Bueno, Pablo, anda a la cama de nuevo si querés. No, ya estoy despierto para el día. Te pido disculpas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muy interesante tu exposición. Y bueno, estemos en contacto. Nos gustaría que cualquier gacetilla de prensa o cualquier cosa que quieras reproducir se la puedas hacer llegar a Diego, al productor, para que nosotros podamos transmitir y enterarnos también acá de lo que está pasando con la migración relacionado al cambio climático. Perfecto, muchísimas gracias, ha sido un placer y quedamos en contacto. Abrazo, Pablo. Bueno, tuvimos hasta ahora a la subsecretaria de Cambio Climático, ¿sí? Silvia Clauster, y a Pablo Escribano, que habla de migración a nivel internacional. Yo lo noto un poco, no tan preocupado a Pablo, pero bueno, así son las cosas. Yo la verdad que sí me preocupa. Tal vez por la cercanía que tenemos con Venezuela. Y como yo estoy al tanto de lo que los venezolanos sufrieron, porque Venezuela no fue algo programado. Lo de Venezuela fue una explosión. Fue una explosión. Entonces la gente salió del país como pudo. Como pudo salió. Y así, digamos, desbordó América Latina. También España. 5 millones de personas se movilizaron, salieron de Venezuela. Entonces, ¿sabés qué me pasa? Te cuento un minuto. ¿Sabés qué me pasa a mí? Yo creo que nosotros creemos que tenemos más o menos la cosa manejada en este tema. ¿Y sabés qué temor tengo yo? Que de golpe se precipite todo. Porque la naturaleza, el sistema natural, tiene esa característica. O sea, te voy a dar un ejemplo. Hay algo que se llama permafrost. El permafrost es vegetales que están en estado de descomposición, pero están congelados. A medida que eso se va descongelando, emite grandes cantidades de metano, que es un gas de efecto invernadero, grandes cantidades de metano a la atmósfera. Lo que hace ese metano es impedir que la luz del sol que ingresa salga. Parte de esa luz rebota en el metano, en los gases de efecto invernadero, y se quedan en la atmósfera calentando la Tierra. Bueno, eso, el permafrost, por ejemplo, es una bomba. Si ese metano fuera liberado al aire, fuera liberado a la atmósfera, todo se aceleraría. Y ya no tendríamos 8 años o 10 años para hacer el cambio.